Se lo pregunté justamente al senador de derecha, Osandón, se lo quiero preguntar también a usted como diputado de izquierdas, Pablo Vidal. Ustedes todavía no han atinado a bajarse las dietas parlamentarias. COVID-19, un bono de 50.000 pesos. ¿No les da pudor? Absolutamente sí, por supuesto que sí, y nos dan pudor las dos cosas. Nos da pudor hace más de 6 años, al menos a nosotros, Revolución Democrática, donde el diputado Giorgio Jackson, el diputado Gabriel Boric presentaron el proyecto de ley para rebajar las dietas y que no era buena, producto del estallido, lo aprobó la Cámara y finalmente ayer lo despacha el Senado y vamos a tener que revisar lo que despachó el Senado. Nos da pudor, pero también nos da pudor las 50 lucas. O sea, no solo basta con que nosotros demos la señal, porque es una señal necesaria, fundamental, urgente, de bajarnos el sueldo. Eso tiene que ocurrir, y tiene que ocurrir ahora ya, ojalá esta misma semana quede despachado. Pero además, la señal de mandarle 50 lucas a la gente como si eso alcanzara también es una mala señal. Necesitamos subir ese aporte y por eso la discusión sobre el ingreso familiar de emergencia esta semana se hace tan dramática y tan profunda. ¿Es una mala señal o es una vergüenza en razón de la disparidad La que diferencia hay? es brutal, pero no basta con que nos bajemos el sueldo nosotros si es que no subimos además el aporte a los que menos tienen. Tienen que ser ambos esfuerzos en conjunto. ¿Y está dispuesto el número parlamentario? ¿Está dispuesto a disminuir el número parlamentario? Porque aquí yo estoy dispuesto a que haya... No te metas ahí, Cote, porque mi propuesta es súper simple, que es eliminar el Senado. El sueldo de los parlamentarios me parece bien y de todas las autoridades altas del país. Y reducir el número. Y reducir el número de parlamentarios que se aumentó es mucho más que la baja del sueldo. Entonces, bajemos el sueldo y volvamos al número parlamentario que teníamos. ¿Usted conoce los números? De los números. O sea, aquí estamos, no conozco exactamente. ¿Cuál es el ahorro? El ahorro, a ver, el ahorro en el Senado es casi un 30%. A ver, ¿qué dice? El senador Osandón tiene razón. Hay que hacer las dos cosas. Sí, y se va a reducir mucho más el gasto si es que reducimos los parlamentarios que si bajamos los sueldos. Hay que hacer las dos cosas. Pero es mucho más significativo el tema de la reducción de parlamentarios. Ahora, déjame decir un par de cosas simplemente porque es importante poner las cosas en perspectiva. Aquí la izquierda ha tenido, en mi opinión, una política bastante populista respecto a lo que está haciendo el gobierno. Déjame refrescar la memoria. Al principio hablaban de que el gobierno no estaba haciendo la pega porque no decretaba cuarentena total en todo Chile. Los países que declararon cuarentena total en todo el país tuvieron que echarse para atrás. El tiempo le dio la razón a este gobierno. La izquierda decía cuando repartimos el bono COVID-19 de que había que gastarse toda la plata. El gobierno dijo esto va para largo, van a haber instrumentos mejores. Hoy ya estamos proponiendo un ingreso mínimo más alto que el bono COVID-19 y va a llegar a 1,5 millones de personas que nunca habían recibido nada de parte del Estado. De nuevo, el tiempo le dio la razón al gobierno. Ahora, de lo que hablamos después sobre el tema de vida versus economía. Y ahora estamos viendo a los alcaldes que dicen que por culpa de su realidad económica hay gente que se va a morir de hambre. El tiempo le dio la razón al gobierno. Entonces, yo acá lo que quiero decir simplemente para que pongamos esto en contexto. El tema económico, y lo dijimos desde el principio, y la izquierda no lo quiso escuchar de esa manera, y decían, no, ustedes privilegian la economía. Cuando hablamos de economía, hablamos de emergencia social. Cuando la torta se achica, los primeros que sufren son los más pobres. Y lo vimos, por ejemplo, en las municipalidades. El alcalde Char lo dijo, el alcalde Alessandri lo está diciendo. Hoy día tengo menos torta y tengo más gasto. Y eso al final se traduce en un problema social importante y por eso es importante también resguardar la economía. El tiempo le dio la razón al gobierno. Ahora, yo le quiero decir al alcalde Char con mucho respeto que tiene que, lamentablemente, porque esta es la realidad, va a tener que combatir esta crisis, él y todos los alcaldes, con menos plata de la que tenía. Así que va a tener que priorizar el aspecto social y va a tener que buscar no sé cómo, dónde recortar gasto y va a tener que destinar toda esa plata a la emergencia social. Yo tengo una diferencia con el senador Osandón. El senador Osandón fue muy duro con la alcaldesa Matei. La alcaldesa Matei lo que hace es lo siguiente. Está bien, es una comuna mucho más rica que las otras que hemos estado hablando, pero lo que hace la alcaldesa Matei es dar una señal. Ella dice, me voy a bajar el salario, voy a dejar de gastar en áreas verdes, voy a dejar de gastar en el hermoseamiento de la comuna, porque esa plata la voy a destinar a temas sociales. La señal que ella da de que hoy día con torta más chica para todos, algunos la van a sufrir más que otros, es que hay que priorizar la agenda social. Y esa señal a mí me parece correcta. No estoy diciendo que todos los alcaldes tengan que bajarse el sueldo, porque algunos ganan mucho menos que el alcalde de las comunas grandes. Pero eso hay que explicárselo a la gente. Entonces, está bien, pero lo que estoy diciendo es que la señal que da la alcaldesa Matei,
de que yo voy a dejar de gastar en cosas que son buenas y necesarias, como el hermoseamiento de los parques, para destinarlo a la parte social, me parece la señal correcta y es lo que ahora tienen que hacer todos los alcaldes. Y el alcalde Alessandri, que sé que lo estaba haciendo, y el alcalde Char. Yo le haría un llamado a la calma y a la prudencia del diputado Ramírez. Él dice que el tiempo le dio la razón al gobierno y yo considero que ha pasado muy poco tiempo como para cantar victoria. Ojalá en el tiempo pudiéramos decir, ¿sabes qué? Todas las medidas que tomó el gobierno eran las correctas, eran las perfectas, salvaron millones de vidas y voy a ser el primero en venir a felicitarlo y aplaudirlo. Pero creo que es demasiado pronto para cantar victoria. ¿Y hasta el momento qué le parece? Hasta el momento me parece que el gobierno en términos sanitarios ha actuado bastante bien, pero que los números de los últimos 2 días son tremendamente alarmantes y en un rato más vamos a saber cómo sigue esto. Por lo tanto digo, no relajarnos, porque hace 2 semanas el gobierno empezó a hablar de nueva normalidad, retorno seguro. Ayer vimos... Usted habló del gobierno, de la cuenta, justamente nos están llamando desde La Moneda, va a aparecer el ministro Mañalich en cualquier minuto. Espérenos, ustedes acá y usted en su casa, vamos a seguir con este debate. Retroceder un poco más y hablar de señales y para que todos podamos entender. ¿Por qué si la Cámara de Diputados aprueba con unanimidad la rebaja de la dieta de un 50%? ¿Qué pasa en el Senado? Que es como se aprueba a medias, ¿no es así? A ver, ¿por qué no se explica eso para entenderlo para la ciudadanía, senador? ¿Qué pasó en la Cámara del Senado que lo que visó la Cámara de Diputados, y acá se sonríen los diputados, están sacando pecho, tuvo un freno en la Cámara del Senado? A ver, yo no voy a entrar en polémica, hoy día la gente lo que quiere, ¿no es cierto?, es pega, tranquilidad y no vernos pelear, pero quiero explicar que es súper fácil cuando uno plantea algo y se le tira la papa caliente al otro. Se tomó un té con azúcar porque la mañana estaba bien incendiario. Sigo que le diga. Había llegado peleador. Llegó bien peleador y tiró para Es que escuchó al ministro Mañalich y cambió el tono. Lo llamaron en comerciales. No, lo que pasa... Yo creo, ¿lo llamaron en comerciales? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? El alcalde Alessandri. No, la llamó la alcaldesa Mateo, ¿no? Lo llamó, ¿no? Pero ¿por qué me va a llamar si yo no he hecho nada ni he dicho ninguna mentira? Lo que estoy diciendo es que hoy día las personas lo que no quieren ni capacitación, ni quieren nada, lo que quieren es pega y tranquilidad. Pero entender también qué pasó. Estas son señales. Lo que pasa es lo siguiente. Yo sé que se van a enojar conmigo, pero es súper fácil hacer un proyecto, lo tiras para que lo arreglen los otros. Y aquí nosotros planteamos lo siguiente. Tiene que haber un organismo que no tiene que ser ni la Cámara de Diputados, ni el Senado, quien decida los sueldos de las altas autoridades. Y creo que la Comisión de Constitución del Senado hizo una tremenda pega. Presentó un proyecto que va a ir después, yo creo que a Comisión Mixta, en que va a buscar la fórmula que cada 4 años, antes que termine un periodo, una comisión de expertos con rango constitucional puedan definir lo que ganan del presidente de la República para abajo. Y esa es la fórmula como se debe hacer. Pero porque José, mira, aquí se habla perdona que te interrumpa, pero lo que nosotros despachamos, como recordaba Tonka, en noviembre era una rebaja inmediata del 50% mientras ocurría ese cálculo por un ente externo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Con una rebaja a la mitad? Yo no estoy de acuerdo con poner un monto. Yo creo que hay que hacer un estudio profundo. Por ejemplo, ustedes no están de acuerdo, por lo menos tu sector, en bajar el número de parlamentarios. Yo les quiero contar que si nosotros volvemos a... Pero eso no es tema, hablemos de ese tema. No, pero es que es lo mismo. No es lo mismo. Yo le quiero decir a la gente... No es lo mismo porque no es lo mismo, porque lo que está planteando es que en tanto se hace ese estudio que es profundo... No es nada profundo. Pues se lo acaba de señalar. No. Tiene que ser hecho... se quiere hacer ese estudio, lo que ocurre, verdad, es que en lo inmediato lo que está proponiendo el señor Vidal es justamente que seamos un poquitito más diligentes en la aprobación de una disminución, aunque sea temporal. Lo que pasa es que sea temporal. Porque al alcalde hace así, Raquel... Les puedo explicar 2 cosas que son para mí un conjunto en el proceso de modernización. Nosotros queremos austeridad, hay que bajar los sueldos, impecable. Entonces, lo primero que hay que definir de quién es. Porque aquí es como si todos los parlamentarios o los políticos electos son los malos de la película. Yo creo que aquí tiene que hacerse un estudio que es muy rápido, porque es cosa de ver el mercado, ¿no es cierto? Y el que quiere entrar al servicio público sabe que no se puede hacer rico, del presidente de la República para abajo. Segundo, ¿cómo modernizamos las instituciones? Yo presenté un proyecto de ley ayer para eliminar el Consejo de Asignaciones Parlamentarias y el Consejo de Autoridades Parlamentarias, que ese organismo rebaja 1.400 millones de pesos al instante. También planteamos que bajamos de 155 a 120 diputados, de 50 a 40 senadores, porque no estamos más parlamentarios. Solo en eso se ahorran lo que tú me preguntaste, 5.000 millones. Pero eso no quieren porque muchos se van para la casa. Todo esto suena maravilloso. Lo que pasa es que para la percepción pública da la sensación térmica de que son simplemente técnicas dilatorias. No, hoy día... Escuchemos al alcalde Pero Tonka, hoy día va a haber, esto en 2 semanas va a haber noticias. Sí, alcalde Char, y después seguimos acá y Raquel también.
el proyecto de los sueldos lleva 6 años. Exactamente. 6 años. O sea, por favor, que estemos todavía discutiendo esto en Chile, corten el escándalo. O sea, la política tiene que subordinarse de una vez por todas a la vida y al derecho a la salud y a la economía para producir empleo de una vez por todas. Entonces, aquí se dice de que estamos solamente los municipios pidiendo plata, pidiendo plata, pidiendo plata. Eso no es así. Nosotros hemos hecho desde las asociaciones de municipalidades, en las discusiones de presupuesto, propuestas súper concretas. Y yo les quiero proponer a los parlamentarios, para que también el senador Osandón no se olvide de que fue alcalde durante muchos años en Puente Alto, trabajemos en 2 cosas muy concretas de cara al presupuesto 2021. 2021, que se va a empezar a discutir ahora los próximos meses en el Congreso. 2 cosas muy concretas. Aumentemos el gasto en la atención primaria de salud. Nos llenamos la boca de decir que son primera línea, que los consultorios son lo más importante, pero no se puede hacer salud primaria con 7 lucas mensuales por persona. No se puede hacer salud primaria. No se puede hacer salud primaria en condiciones normales ni en condiciones extraordinarias. Necesitamos el doble de eso, 14.000 pesos por persona inscrita en los consultorios. Y eso lo podemos resolver ya en la ley de presupuesto que viene. Primera idea. Ya. Segunda idea. Discutamos la forma en que las municipalidades se financian. Y no se trata con esto de quitarle a Providencia, a Santiago o a otras comunas que tienen un per cápita para gastar anualmente de 1.000.000 y 1.300.000. Lo que queremos es que La Pintana, Valparaíso, Renca, Iquique, Punta Arenas tengan la misma cantidad de recursos. Creo que es una cuestión de igualdad básica en este contexto. Entonces, yo no estoy de acuerdo con lo que creo que decía un diputado, el diputado Ramírez, si mal no me equivoco, decía que los municipios tenemos que priorizar. Los municipios vivimos priorizando. Raquel fue, creo que alcaldesa también, lo sabe. Vivimos priorizando. Y ahora estamos priorizando también por el gasto social. Por el gasto social. Entonces, que el diputado Ramírez no me diga que ustedes van a tener que arreglársela por sí solos, porque es como decirle que una familia que tenga un cáncer, que va a tener que ahorrar para poder hacer frente al cáncer, cuando lo que se requiere es un compromiso del Estado mucho más férreo, particularmente en una situación de crisis. No, que están Entonces, nosotros tenemos 2 propuestas muy concretas. 2 propuestas muy concretas. Trabajémoslas para la ley de presupuesto que viene. Listo. ¿Le puedo dar 2 propuestas más? Y logremos que por favor se nos escuche en el Congreso. Yo creo que es súper sencillo lo que estoy planteando, y eso se viene planteando no este año, sino que hace 5 o 6 años. Mira, la Asociación Chilena de Municipios habla, perdona, y lo que está hablando el alcalde Char, de la palabra per cápita. Eso es un engaño tremendo por lo siguiente, porque el per cápita sobre personas depende del nivel socioeconómico de tus vecinos. El per cápita que tiene Valparaíso no es comparable con La Pintana, porque Valparaíso tiene un sector pobre y un sector de clase media inmenso. Pero habla de los inscritos en el consultorio para ir a... Senador Osandón, usted no tiene idea de Valparaíso. Mire, usted no tiene idea de Valparaíso. El 80% de los hogares de Valparaíso está inscrito en el registro social de hogares. Sí. No hable de una realidad que no conoce, por favor. Yo estoy hablando del per cápita. Cuando hay comunas, cuando yo hablo de per cápita, estoy chanfleando la información. Él tiene razón en lo del per cápita y que falta plata, si yo no le discuto eso. Pero cuando la Asociación Chilena de Municipios se planteó con per cápita, está uniendo peras con manzanas. El per cápita de una comuna que tiene gente de clase media, aunque tengas esa misma plata o menos, es totalmente distinto a una vulnerable. ¿Por qué? Porque el vulnerable... ¿Estás de acuerdo con el alcalde Charpe entonces? Porque precisamente una de las desigualdades que tiene el Fondo Común Municipal es que a la larga los municipios más pobres reciben menos dinero por habitante que lo que reciben los municipios más ricos. El alcalde Alessandrito. No es así. Oye, esta pelea... ¿Cuánta plata tiene el alcalde Charpe por habitante y cuánta plata tiene el alcalde de la vida? Vecino que está en la casa con miedo a contagiarse y está con hambre. O sea, 2 cosas concretas. Pero en la generalidad, alcalde, quiero preguntarle si está de acuerdo con los planteamientos que acaba de hacer Char. Los municipios administran pobreza, eso es una realidad. Santiago financia porque el per cápita no nos alcanza y eso es una realidad. Uno puede tener su opinión. Todos los municipios de Chile hacen eso. Y además financiamos la educación. ¿Cuánto nos dan por alumno? Cerca de 60.000 pesos. Los que tienen alumno en colegio privado, aquí hijos, ¿cuánto les cuesta la colegiatura? Santiago le pone a la educación 8.000 millones al año que podríamos invertir en adulto mayor, en primera infancia, en parque, en seguridad, en cualquier cosa. Todas las comunas
claramente nos faltan recursos. Pero vamos al tema de la discusión. La rebaja de sueldo parlamentario yo creo que es urgente y también la rebaja del número de parlamentarios. ¿Estás de acuerdo con la rebaja de los sueldos de los alcaldes que se subieron ahora? Lógico, o sea, todos tenemos que ahora apretarnos el cinturón. Todos tenemos que apretarnos el cinturón. Raquel quiere decir algo que también fue aludida por el alcalde Charp como exalcaldesa. Adelante, Raquel. Sí. Gracias, Tonka. Bueno, primero que nada quiero saludar a todos los del panel y en especial al alcalde de Santiago, alcalde Alessandri, que lo felicito porque desde las 6 de la mañana lo veo en las calles trabajando. Qué bueno que volvió, alcalde, a lo de la dieta parlamentaria. Yo recuerdo que tuve una discusión con el senador Osandón en el estudio hace algunos meses sobre la rebaja de la dieta parlamentaria. Siempre ustedes hablan de porcentaje, de rebajar el porcentaje, pero para el común de la gente que está en la casa, a mí me gusta monto y cifra. Me gustaría preguntarle, senador Osandón, ¿cuánto es el sueldo que usted recibe como senador y cuánto cree que sería lo lógico rebajar en monto, no en porcentaje, por favor? A ver, primero, yo no tuve ninguna discusión con usted la otra vez que no estuviera de acuerdo en la baja. Yo creo que esto tiene que ser un tema integral de todas las autoridades y que debe haber una baja entre un 30 y un 40% del sueldo. Me parece justo, pero a eso hay que hacerlo en un entorno completo, no solo del sueldo y de señales, sino de austeridad. Raquel no quiere porcentajes, quiere cifras. Es que no tendría que calcularlo. Sí, no quiero porcentaje, gracias Amaro, quiero montos. Para la gente en la casa como yo. Pero a que nos ayuden los diputados, los senadores. Por favor. Yo no sé por qué les cuesta tanto decir. Si no cuesta nada, Raquel. No sé. Lo que pasa es que es súper fácil. Dígame entonces cuánto gana, pues, senador. Yo gano alrededor de 6 millones líquidos al mes. Y no tengo ningún problema que me bajen unos 2, 2 y medio. Más todo lo que más, más todo lo demás. ¿Qué es lo demás? ¿Qué más? No tengo nada de más. Que sacan... Pero explique, por favor, porque si no así quedamos mal. O sea, mi secretaria, el abogado son parte de mi sueldo. Oficina, todo lo que implica. Sí, podríamos trabajar en una carpa, pues. Sí, claro. Sí, podríamos hacerlo fuera. Deme la cifra redonda. A veces los municipios trabajan en una carpa. A ver. No, pero rescatando el planteamiento... justamente que hace... No, lo que pasa es que si yo soy gerente, por ejemplo, de cualquier compañía, yo no, el sueldo de mi secretaria, el sueldo del gerente o el del abogado no son parte de mi sueldo. Eso es lo que está diciendo ella. Así es. Lógicamente que mi equipo, yo tengo un abogado, hay un periodista, hay una secretaria, hay una administración. Eso, su equipo, esas personas no son parte de mi sueldo. Pues. Si en Pelarco, cuando usted era alcaldesa y lo hizo muy bien, su secretaria no era parte de su sueldo, ni el director de control, ni el director de obra. Entonces, sí, el sueldo nuestro es el que tenemos que bajar. Pelarco, senador, yo ya no soy alcaldesa de Pelarco. Era una comuna rural con muy poco bajo el presupuesto municipal. No vamos a comparar como una comuna urbana. Pero no volvamos a Pelarco, porque siempre me saca Pelarco. Yo contesto lo que le estoy preguntando. Ya, pues se lo contesté, pues. ¿Cuánto cree usted que debería ganar un senador? Un senador en líquido, unos 4 ganará. Puede ser. ¿Y un diputado? ¿Y por qué están esperando? ¿Por qué se han demorado tanto? A ver, eso no depende de mí. ¿Tanto les cuesta bajarse el sueldo? Si no es un tema de sueldo, Raquel, si es súper fácil decir eso. Es como cuando uno llega a la tele y de repente dicen, sí, pero ¿por qué no le...? La gente está aburrida, senador. Sí, claro. Bueno, mira, no voy a entrar en discusión, digo que yo estoy dispuesto a eso. Trabajé 20 años en las poblaciones pobres, así que a mí no me vengan a decir que yo no he trabajado en el barro por la gente pobre, pero sí creo que esto no tiene que ser solo señales, tiene que ser una cosa mucho más completa. El tema no es personal, pero es que porque si queremos austeridad y que esa plata llegue a la gente más pobre, yo supongo que la plata es para eso, tenemos que cortar en todos lados. El tema es lo que dice, y hay que hacerlo bien. Lo que señalaba el alcalde de Valparaíso, son 6 años. Sí, claro, esto ya fue presentado hace mucho tiempo. Y finalmente uno se pregunta, bueno, ¿en qué se está topando? Porque efectivamente yo pienso que es cosa de meterle cabeza, si hay acuerdo, ustedes han sentido la presión de la gente para que esto efectivamente se lleve a cabo. Bueno, ¿por qué no se dan un plazo breve y lo definen? Yo creo que esto va a salir de aquí a 2 semanas. Los mecanismos no son tan complejos. Yo creo que esto va a salir de aquí a 2 semanas. Ha habido una discusión, primero esto no había llegado a la sala, pero va a haber una discusión bien profunda. ¿Damos señales? Sí, impecable. Pero hagamos cosas de verdad también, porque si la política se transforma solo en señales... ¿Qué cosas de verdad? ¿Qué sería, por ejemplo? Que existan rebaja de sueldos de todos los que ganan tremendos sueldos. Porque también hay que entrar, por ejemplo, vamos a ver cuánto gana la gente de Codelco. Codelco es una empresa estatal. Usted lo debe saber.
unos 50 millones de pesos, hay algunos, etcétera. Bueno, estudiemos eso. Estudiemos cuánto ganan los ministros, cuánto ganan los subsecretarios, vamos viendo cuánto ganan los jueces, etcétera, etcétera. Usted dice que hay que verlo en su globalidad, ¿no es cierto? Por supuesto, indistintamente de la baja nuestra, si la baja nuestra va de todas maneras. ¿Qué dicen los diputados que están muy silenciosos por acá? Yo estoy escuchando con alegría porque la verdad, como decía el alcalde Sharp, es una iniciativa que nosotros presentamos hace 6 años y cuando la presentamos se nos trató de populista, se nos dijo que era muy irresponsable, que era un grupo de cabros chicos que no tenían que pagar pensiones alimenticias. Y la verdad es que hoy día no solo estamos hablándolo, sino que hay un acuerdo transversal de que es necesario, y yo comparto en eso con Osandón, que tiene que ser además para todos los altos sueldos del Estado, no solo para los parlamentarios, porque son señales necesarias, urgentes, y en mi opinión esto tiene que quedar zanjado esta semana. Y ahora tiene que llegar a la Cámara. Y rebajar el número. Yo creo que ahí ustedes, y me permito hablar de ustedes, Chile Vamos, porque lo han mencionado el alcalde, el senador, el diputado, embolinan la pérdida de la gente vinculando en la rebaja a los sueldos de la autoridad del Estado, que nosotros fuimos los que impulsamos la iniciativa, así que estamos totalmente de acuerdo con la cantidad de parlamentarios. Y ahí yo quiero decir en 3 frases qué es lo que nosotros queremos. Hoy día hay 155 diputados y 43 senadores que van a llegar a ser 50 después de la próxima elección. Si ustedes me piden de rebaja de cantidad de parlamentarios, y la discusión no es de plata. Ahí la discusión es de calidad de la democracia. Por lo tanto, y lo voy a explicar en modo simple. Tú te puedes reír, Manuel José. Sí. Pero hoy día hay más diputados y diputadas que representan una diversidad de ideas más amplia en el país. Está lleno de sectores políticos. Pero la calidad de la democracia no ha mejorado. Si queremos tener un sistema democrático, un congreso, un parlamento que sea capaz de representar la idea de todas las personas, y queremos que sea más ágil y queremos que sea más barato, simple, tengamos un sistema unicameral como tiene Perú, como tiene muchos países desarrollados, eliminemos el Senado, tengamos menos parlamentarios totales, o sea, no con quieren menos bajar sueldo, el número de con un parlamentarios que sean para la casa. No, sí estoy dispuesto a bajarlo. Hoy día en 1%. total tienen más de 200 parlamentarios, podríamos tener 180, 170, pero lo que no estoy dispuesto a que ustedes quieran volver al sistema binominal, que reduciendo de 155 a 120, eliminando de esa forma la diversidad política y ideológica del Congreso. Necesitamos una mejor democracia y no engrupan a la gente con que bajar los parlamentarios es sinónimo de plata. Pablo, hagamos un proyecto juntos. Mantengamos el sistema electoral, pero bajamos a 120 diputados y a 40 senadores. Listo. Saca la cuenta inmediatamente. Son 5.000 millones de políticos que no van a llegar al Congreso. Usted le echaba talla al diputado recién y le Yo saqué 350.000 votos. 350.000 votos, así que no tengo ningún problema. Senador, y si pierdo, pierdo. Ya, Emilio. Senador, distinguido alcalde que están escuchando y conectados. Nosotros hicimos un programa hace un par de días en La Pintana donde la gente nos daba a conocer su realidad. Y lo que vemos ahora, y lo que me pasa a mí al escuchar aquí a los parlamentarios, a los alcaldes, es que hay una guerra pequeña, hay una guerra de tú tuviste la culpa, tú llevas 6 años, y eso no le interesa, está desconectada de lo que la gente realmente le interesa. Ahora, sobre todo siento que estas discusiones angustian la desesperanza, contribuyen a aumentar la desesperanza de la gente, porque está la gente muy angustiada por falta de empleo, por falta de alimentos, están pasando hambre mucha gente. Entonces yo creo que los parlamentarios en este momento deberían dar el ejemplo, los alcaldes también, en dar fórmulas para salir de esta situación de crisis, de esta angustia que tiene el COVID-19 a todo el mundo y a Chile en particular. ¿Por qué no vamos por ese terreno mejor, senador, alcalde? Porque esta discusión de 6 años ya es impresentable. Impresentable. Pero Emilio, estamos hablando de propuestas que pueden bajar 10.000 millones de pesos que sirven para ir a ayudar a la gente. ¿Y cuánto va a colaborar? No es esta una guerra chica. Yo realmente creo que es relevante en lo que van a ganar o lo que se puede disminuir a ahorrar. Pero ¿es realmente relevante para la gente? Lo relevante sería recoger el guante de la propuesta del alcalde. Acá lo que hemos visto ha sido alcaldes decir que se les está achicando la torta y que tienen más necesidades. Eso que hoy día los alcaldes están expresando es algo que está ocurriendo en cada uno de los ministerios. Ocurre en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Economía, incluye los servicios que se entregan también de salud local, etcétera. O sea, tenemos menos recursos y tenemos más necesidades. Entonces aquí de lo que se trata es de mirar el escenario completo. Yo siento que esta discusión de la dieta parlamentaria es un árbol que nos impide ver el bosque. Acá evidentemente hay que reducir la dieta, pero no podemos no revisar las dietas o los ingresos de todas las autoridades que ganan alta plata. Y perdón que lo diga, yo sé que esto le carga a la izquierda, tenemos que sacrificar programas públicos mal evaluados que cuestan una fortuna. ¿Y por qué no hemos puesto sobre el tapete también el reducir? Un ejemplo rápido, ilustrativo. Entonces, el reducir ciertos ministerios.
Acá hay intereses creados de funcionarios que no quieren que se les evalúe porque se pueden quedar sin pega. Entonces, acá tenemos que ver esta cuestión en conjunto. Miren, ha habido muchas críticas al senador Osandón por el tema de la dieta. Primera vez, por lo menos yo soy diputado hace 2 años, primera vez que veo luz al final del túnel. Esta semana el Senado aprobó la reducción de dieta. ¿Y va a salir? Nunca había pasado eso antes. Entonces, claro, uno siempre puede seguir criticando y chaqueteando, pero aquí había un avance. Yo lo que pediría es que tratemos de enfrentar esto con menos populismo. Porque si usted al diputado Pablo Vidal le dice, oiga, usted se reduciría un 50, sí le va a decir. Pero si le pregunta un 60 y un 70, también le va a decir que sí. Total, esto siempre es quien da más. No. Entonces, acá lo relevante es discutir las cosas de manera seria. Y la forma de discutirlo serio es, vamos a reducir la dieta, no hay duda de eso. Pero además en este proyecto se crea esta institucionalidad que va a revisar los salarios de todos los altos cargos del gobierno. Eso está muy bien y eso hay que aplaudirlo. Y yo invito al gobierno a que de verdad se pongan los pantalones, porque esto la izquierda lo va a rechazar siempre. Vamos revisando ministerios y programas y vamos cerrándolos. Porque se gasta fortuna en programas que no sirven y que podrían perfectamente engrosar la cantidad de plata que se reparta a través de transferencias. Por ejemplo, ¿qué tipo de programa? Es que, Amaro, no se evalúan. No, ¿cómo que no se evalúa? La dirección de presupuesto lo evalúa año a año. El diputado Char quiere decir algo también. Para cerrar, hay ministerios en donde usted sabe que los funcionarios públicos se evalúan con nota todos los años. Sí. En la mayoría de los ministerios, todos los funcionarios se evalúan con la nota más alta. Si a esa evaluación se refiere el diputado Vidal, eso no es una evaluación. La evaluación que hace la DIPRES todos los años de todos los programas. Yo lo que pido es que la evaluación sea en serio. Escuchemos al alcalde Char. Sí se revisan los programas y se revisan en la DIPRES y tienen evaluación y hay programas a los que se le han reducido los presupuestos, incluso se han eliminado. El alcalde Char también quiere decir algo. En Chile vienen 4 crisis. 4 crisis. Una crisis económica que ya estamos viendo, una crisis ambiental que ya está instalada porque se está acabando el agua en muchos lugares del país. En la región de Valparaíso eso ya es dramático. Hay una crisis política social que venía por el estallido y está la crisis sanitaria. Son 4 crisis. Nunca nuestro país había tenido que enfrentar 4 crisis. Es una coctelera de problemas las que viene. Entonces, lo que pensamos nosotros es que la política tiene que subordinarse a objetivos país que generen precisamente una posición en torno al bien común. Entonces, aquí se habla mucho del tema de los gastos, de la estrategia económica que tiene que tener el gobierno para lo que viene, o el Estado, si se prefiere. Y el problema no es evaluar un programa u otro. Yo estoy de acuerdo que hay que evaluar todos los programas que existan. El problema es mucho más profundo y tiene que ver con, efectivamente, contar con recursos para lo que viene. Bajar sueldos, evidentemente. Ojalá que se concrete esta semana por fin este proyecto que hace 6 años se viene impulsando. Pero también discutamos y pensemos dónde más podemos obtener recursos. Tenemos que revisar cómo aumentar nuestra capacidad de endeudamiento a nivel nacional. ¿Por qué no discutimos sobre el gasto militar? Miren, hay una ley reservada al cobre destinada solamente para el gasto militar. Hoy día un tanque, un avión, una corbeta no nos sirve para combatir el coronavirus. Y este bicho lo vamos a tener 2 años. 2 años, por lo menos entre nosotros. Entonces, ¿por qué no buscamos una forma inteligente de destinar los recursos que se están gastando en otras cosas que son millonarios para precisamente que ninguna persona pase hambre? O, por ejemplo, también es perfectamente posible que nos apretemos todos el cinturón, que tengamos, por ejemplo, la política de definir un sueldo máximo a nivel nacional. Discutimos mucho sobre el sueldo mínimo. ¿Cuánto tiene que ser el sueldo mínimo digno, decente? Pero también hay sueldos máximos en las grandes empresas indecentes, no solamente en el ámbito público. Entonces, para eso necesitamos una discusión a la altura de las circunstancias. Y yo creo que si el Congreso se pone con esos temas, creo que va a estar enganchando con lo que la gente está esperando, al igual que los municipios y al igual que el gobierno. O sea, si él está dispuesto, o sea, porque sería bueno para poder hacer una indicación al proyecto, si está dispuesto a que incluyamos a que los alcaldes se les baje también un 50%. Yo creo que vamos a darle la palabra al alcalde. Yo no percibo mi dieta actualmente completa. No está bien, y no lo ando diciendo por los medios de comunicación. Hay que meterlo, pues hay que tenemos que echar todo. Pues, mételo. Bien, yo creo ningún problema. Su dieta, por cierto. Él no tiene dieta. Su sueldo. No, yo no percibo completamente mi sueldo porque lo destino a objetivos sociales en la comuna. ¿Y cuánto de porcentaje, alcalde, si se puede saber? Entre el 20 y el 30%. Pero eso es una cosa que nace de usted, es una...
Si por ley no podemos bajarnos el sueldo. Algo que nace de usted, perfecto. ¿Y qué dice el alcalde Alessandri, perdón? No, que los alcaldes por ley no pueden bajarse el sueldo. Yo también hago aportes a instituciones de la comuna, también aportamos constantemente y son muchos los alcaldes que hacen esto y en eso yo quiero rescatar las palabras de Emilio. Toda esta discusión estéril es lo que lleva al Congreso a estar con una aprobación del 1%. 1%. Entonces, vámonos al tema concreto. ¿Tú estás de acuerdo que se baje un 50% del sueldo de los alcaldes? ¿Estás de acuerdo? Evaluémoslo. No. Yo estoy de acuerdo que nos bajen, pero ¿tú estás de acuerdo que le bajen a los alcaldes? Yo trabajaría gratis, Cote, compadre, trabajaría gratis. Pero yo voy a lo de Emilio. Acá, seamos claros. Es fácil tirarle generemos ansiedad. Hoy día hay gente muriéndose de hambre, mucha gente con temor, sobre todo el adulto mayor. ¿Cómo vamos, como Estado, a responderle a ellos? Con cajas de alimentos, con mercadería, con los test que han ido aumentando, que yo celebro, ahorrando plata, ciertamente. Y esto ha demostrado la precariedad del Estado. No solo de los municipios, si siempre nos gusta compararnos con la OCDE, los países desarrollados aportan mucho más en sus gobiernos locales. Y queremos preguntarles también a los diputados y a los senadores qué pasa con los proyectos de ley, el proyecto que ayuda a los que boletean los boletas de honorario y también con el sueldo de emergencia también. ¿Cómo va eso? ¿Y cuándo en concreto se le podría dar una fecha a las personas de que podrían recibir eso si llegan a acuerdo? Pero antes de que me contesten, Raquel quiere decir algo. Raquel. Sí, es que vuelvo con lo que me dijo el senador Osandón, pues yo creo que le faltan varios millones. Mira, este artículo salió en La Tercera y no creo que el presidente Piñera esté equivocado. Dice exactamente, y es corto, dice, tras el estallido social que se originó por el alza de las tarifas del metro, el presidente Sebastián Piñera anunció una batería de medidas que incluye rebaja en las dietas parlamentarias. En la actualidad, senador, escúcheme, en la actualidad, o sea, hoy, el sueldo bruto de los legisladores es de 9.349.851 pesos. Sí. A esto se suma una asignación para gastos de funcionamiento de entre, escúcheme bien y anótelo, 23.632.824 a 24.135.844 mensuales, dependiendo de la región, para cada senador y de unos 11.500.000 pesos al mes para cada diputado. Según el presidente, usted debería ganar 9.349.851 más todas las asignaciones. Y usted acaba de decirme que gana 6. A ver, yo quiero aclarar. La cifra, porque lo que pasa es que sí, Raquel fue alcaldesa. Acá está la cifra exacta. Lo va a complementar. Este es un artículo que salió en el diario La Tercera. Sí, tiene razón Raquel con respecto al bruto y dice que el líquido 5.770.513. Hay algunos que ganan un poquito más, un poquito menos. 5.700.000 dice. Ese es el sueldo. 5.770.000. Eso es. Ese es su sueldo. Sí, eso es lo que usted recibe. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con todo el resto de esos dineros que dice Raquel? Para que quede súper claro, porque efectivamente es que es súper importante aclararlo, porque voy a hacer el ejemplo después de Pelarco para que termine más enojada conmigo. Yo supongo que cuando ella era alcaldesa de Pelarco, cuando ella era alcaldesa de Pelarco, no solo decían lo que ella ganaba, que ganaba muy poco, que es cierto, sino que todas las personas que trabajaban con ella, los parlamentarios, y en esto se equivocó el presidente, porque el presidente, por jubilación, a pesar de que es multimillonario, recibe lo mismo completamente sin las obligaciones de los senadores, ¿ya? Así que ojo con eso. Todos los presidentes reciben el sueldo más las asignaciones. ¿Qué son las asignaciones? Son platas para contratar equipos, por ejemplo, mi abogado, todas esas cosas. No son mi sueldo. Y si yo no contrato ese abogado, esa plata no se usa, no es mía, ¿cómo se le ocurre? Esa plata, de hecho, nunca pasa por su bolsillo. Por supuesto, el Senado contrata. Mire, yo soy parlamentario y necesito un abogado. Tengo un abogado, chiquillo joven, Tomás, un muy buen abogado. A él el Senado lo contrata. Lo que yo no puedo es definir cuánto es más o menos lo que va a ganar. Usted puede gastar para trabajar esta cantidad de dinero. ¿Dónde está el engaño hacia la gente? ¿Y dónde se equivocó el presidente? Eso no es mi sueldo. Cuando yo era alcalde, el sueldo de la secretaria, el sueldo del director de obra, no eran mi sueldo. El sueldo mío es lo que yo recibo, lo que usted acaba de decir. Y yo dije, entre 1 y 2, bajarlo, si yo no tengo problema en eso. Si a mí lo que no me parece es que nos hayamos transformado, porque Milo dice una cosa muy cierta, la gente quiere que la ayuden, pero para comprar huevos se necesitan plata.
¿Sí o no? Entonces hagamos estas cosas para ahorrar plata y esa plata vaya para la gente. Entonces cuando hablamos de bajar la dieta, impecable, plata. Bajamos el número parlamentario, plata. Bajamos el sueldo de los alcaldes, plata. Vamos viendo. Le quiero hacer una pregunta. Usted dijo, senador, en comerciales, y voy a tomar esa palabra porque me parece que también lo ha dicho en público, por eso las quiero tomar. Dijo, si se baja mucho la dieta de diputados y senadores, va a comenzar el pituto. Sí, claro. ¿Puede explicar de qué se trata? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que comienza el pituto? ¿Podría llegar a...? ¿Qué podría pasar? A ver, explique usted. Lo voy a explicar en palabras simples. Esto tiene dos aristas súper complicadas. Una es que si tú a un parlamentario o a una autoridad le bajas el sueldo un 50% y no le alcanza para vivir, tienes que por ley permitirle que pueda tener otra actividad, pues. Porque no le puedes decir, mire señor, porque si lo haces, que sería lo lógico, ¿quiénes van a ser los parlamentarios en el futuro? Los ricos, pues. ¿Cómo pasaba antiguamente? Antiguamente, ¿quiénes eran parlamentarios? Los que tenían plata. Solo los empresarios que tenían plata, que eran los que podían sustentar esto que era gratis. Entonces yo digo lo siguiente, tenemos que tener un sueldo decente, no abusivo, pero que permita dedicarse en cuerpo y alma a esto y no andar pituteando para poder mantener, pues. A ver, ¿qué dicen los diputados? Yo creo que el senador Osandón en esto tiene razón. La razón por la cual se puso una dieta hace 150 años atrás fue justamente porque solo los ricos eran parlamentarios. Podían ser parlamentarios los hijos de familias ricas. Y usted, perdón que recuerde esto tan desagradable, pero ustedes se recordarán los sobres con plata que se le entregaba a los ministros y subsecretarios en el gobierno del presidente Lagos. Y la razón era que el presidente Lagos tenía que buscar ministros y subsecretarios que fueran expertos en sus temas. Pero esos expertos en sus temas en el mundo privado ganaban el doble o el triple que en el gobierno. Y por lo tanto la única forma de que ellos renunciaran a sus pegas y se fueran al gobierno era ofrecerles un suple por afuera. Y por eso se subieron esas dietas. Entonces, acá lo que hay que hacer es ser razonable. O sea, no hay que pagar sueldos que no permitan traer a los mejores al gobierno, por ejemplo, ministro y subsecretario, pero tampoco el servicio público es para hacerse rico. Exacto. Entonces, en el fondo hay que buscar un equilibrio. ¿Y cómo se puede encontrar ese equilibrio? Hay experiencia comparada. La semana pasada lo decíamos en este mismo panel. Lleguemos a un acuerdo. Bueno, ahora hay un ente externo que va a fijar los salarios y eso es bueno. Yo creo que el ente externo debería mirar cuánto ganan los ministros, subsecretarios, parlamentarios de países desarrollados que son austeros y fijar por ahí el sueldo, que va a ser menos de lo que ganamos hoy día, pero que no sean salarios de hambre. Ahora, una última cosa. Raquel, el problema es más profundo que los sueldos de los parlamentarios. Sí, por supuesto estoy de acuerdo, sí es cierto. Pero espérate, porque, por supuesto que olvidamos, para terminar la el idea. sector privado. Raquel decía que acá cada parlamentario, cada senador tenía 22 millones aparte de la dieta, que el Polo explicó que era de 5.700.000 líquidos. Depende de la región que represente. Sí, eso por eso, alrededor de 22 millones por senador y alrededor de 11 millones por diputado. El presidente de la República en un artículo de la tercera diputado. Y esas cifras son reales, Raquel. Las cifras que entregaste son correctas. Yo leí lo que dijo el presidente. Y esas cifras son reales, lo que tú leíste es correcto. Lo que pero no son el sueldo. Lo que estoy tratando de decir es que no hay ni una razón por la cual esas asignaciones deban hacerse por parlamentario. Porque ¿saben lo que pasa? Los parlamentarios dicen, mira, a mí me dan cierta plata para asesores, cierta plata para la sede en el distrito, pero muchas veces los parlamentarios sacan plata a los asesores para darse una sede más grande o arrendan una más chica para tener más plata para asesores y juegan con la plata. Aunque no llega a su bolsillo, juegan con la plata. Eso no tiene ninguna razón de ser. No. Acá lo que debería ser es que toda la plata que se nos entrega a los parlamentarios como asignaciones la maneje el Congreso. Y el Congreso diga a cada parlamentario, usted tiene derecho a 2 asesores. Y yo veré cuánto le pago. Usted no puede tener uno y pasar la plata para otro lado. Ese dinero en asignaciones, si fuera la mitad, ¿ustedes podrían ejercer su labor de igual manera y mejor? ¿Es necesaria toda esa cantidad? Uno pregunta. Vea usted, alguna vez al pasado, contrate un abogado que tenga cierta preparación en un tema, y vea si puede pagarle esa cifra, porque va a pasar lo mismo. Nosotros tenemos que ver un montón de temas, y cuando tú ves temas tienes que tratar de pedir ayuda, pero hay 2 tipos de ayuda. Una que nos ha hecho mucho mal en Chile, que son la ayuda interesada. ¿Quiénes son los más expertos en pesca? Los asesores de las empresas de pesca, pues. Y por supuesto que salió una ley de pesca que quedaron un par de compadres dueños de todo el mar de Chile. Entonces, ¿no será mejor que tú puedas contratar a un asesor independiente para que te ayuden a hacer buenas leyes? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros?
buenas leyes. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Emilio, volvamos al foco de lo social, pero para lo social necesitamos plata y hagamos no solo señales públicas, hagamos medidas para ahorrar plata. Me parece muy interesante porque además el grito social que lo hemos venido escuchando durante mucho tiempo y ahora también está reemergiendo en el contexto de esta pandemia, es interesante porque la conversación en torno a las dietas surge a partir de la ausencia de esa sensibilidad que percibe la gente que ustedes finalmente no tienen. Hay una suerte de detachment, como sería, ¿verdad?, la frase en inglés, un distanciamiento, y hay un 1% de adhesión que tienen ustedes, de respaldo popular. A lo que apunto es lo siguiente. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, y yo no quiero ser para nada autorreferente, pero en mi experiencia en la democracia, por ejemplo, trabajando como periodista, nuevamente, insisto en el ejemplo, en Inglaterra, resulta que los parlamentarios van a la salud pública y por eso tú tienes también un sistema de salud pública que es idóneo para la ciudadanía. Los parlamentarios que se precian de ser representantes efectivamente tienen a sus niños en el sistema de educación público. Y entonces al final, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes efectivamente, se elevan los parámetros de excelencia del servicio público. Así son todos los países desarrollados y ojalá lleguemos a eso. ¿A partir de qué nos queremos modelar? ¿Cuántas personas en el Congreso efectivamente hacen eso? Porque es importante. Pero hay una sola cosa en la que no estoy de acuerdo con lo que dijiste, porque en todo lo último que tocaba decir estoy completamente de acuerdo. Tú dices, ustedes tienen un 1% del Congreso porque tienen ese distanciamiento, y yo creo que, al menos para mí, es necesario decir, no todos los parlamentarios tienen ese distanciamiento. O sea, es el Congreso como institución. Como institución. Si la gente le pregunta parlamentario por parlamentario, probablemente tiene una evaluación por cada uno. No y es lo que dije. Soy un parlamentario que está mucho en terreno, pero más que defenderme, yo creo que el debate que hemos visto acá es exactamente el debate que a la gente la tiene cansada de la política y cansada de los parlamentarios en particular. Y es la diferenciación que la gente hace entre el Congreso y los alcaldes. Y tiene que ver con que siempre tenemos una excusa para defender los privilegios nuestros y siempre tenemos una excusa para no subirle los beneficios a la gente. Y yo creo que es tiempo de que se acaben esas excusas. Yo quiero recoger el guante de lo que plantea el alcalde Chart, donde él dice que hay que aumentar el gasto de la atención primaria. Nosotros al menos, y el alcalde lo sabe, lo intentamos. Y propusimos que se subiera 10.000 pesos en el presupuesto del año pasado. ¿Qué pasó? El gobierno no estuvo de acuerdo. Porque según la Constitución, la decisión respecto al gasto público es iniciativa exclusiva del presidente de la República y del Ejecutivo. Hubo parlamentarios que dijimos no, es muy poco los 7.000 pesos, vamos por los 10.000, pero si el gobierno no dice ¿de dónde sacaba esos 3.000? Es que ahí está de nuevo, la excusa. No hay excusa. Sea responsable. No me trates de populista, porque el que dijo en este panel que trabajaría gratis no fui yo. Fue una persona de tu partido. Sea responsable. Entonces quiero decir, existe en este contexto de crisis, cuando la gente tiene el riesgo de pasar hambre, donde la gente ya está haciendo ollas comunes, un proyecto de ingreso familiar de emergencia que no va a permitir que las familias se queden en casa. Los municipios están haciendo malabares con los pocos recursos que tienen, que además están recaudando menos. Hay mecanismos. Está la posibilidad de endeudarse. Y no estoy siguiendo un modelo chavista, ninguna de esas caricaturas. Lo están haciendo los países desarrollados del mundo, consiguiendo deuda externa para poder financiar la crisis. Está la posibilidad de una reforma tributaria para que los superricos se pongan con más. Está la posibilidad de liquidar fondos soberanos. Hay distintos mecanismos con los cuales podemos hoy día inyectarle recursos a la economía para que los alcaldes, el alcalde Alessandri, el alcalde Charly, todos los alcaldes y alcaldesas de Chile puedan llegar. Porque al final, y esto es lo que quería decir, porque al final lo que la gente siente es que nosotros los parlamentarios estamos discutiendo puras cosas por ahí arriba que no le importan a nadie y a los alcaldes los ven en terreno. Habemos parlamentarios que estamos preocupados de los mismos temas que los alcaldes, pero tenemos un frontón al frente que siempre nos dice que no. ¿Alcalde Chart? Sí, alcalde. Amaro dijo algo, y creo que también Pablo lo tomó, que es a mi juicio el fondo de este asunto, porque al final el coronavirus vuelve a develar el problema de la desigualdad en Chile. Entonces nos gastamos en la discusión sobre los sueldos en el sector público, que son altos y estamos todos de acuerdo, y esperemos que esta semana, por fin, luego de 6 años, se concrete esa ley. Pero hablemos también de los sueldos máximos en el sector privado. A propósito de la pregunta, ¿de dónde sacamos la plata? En La Tercera hace poco publicó un listado de los 50 directores mejor pagados de Chile. Pablo, esta es información pública. Pablo Grandifo, Banco Chile, CCU, 1.200 millones de pesos. Hernán Vigi, Falabella, CQM Vapores, 620 millones de pesos. Carlos Solari, Falabella, Grupo Plaza, tercer lugar, 612 millones de pesos. El sueldo promedio en Chile, según el INE, señala que la mitad de los trabajadores en Chile recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos al mes. Y me preguntan dónde sacamos 3 lucas adicionales por per cápita para poder atender a la gente en los consultorios. Esos datos son anuales, me imagino. Por favor,
No, o sea, aunque sean mensuales o anuales. Sí, la diferencia es, pero no, para entonces, no mezclar peras con manzanas, digamos. Y nosotros estamos mendigando 3 lucas por persona para poder atender a la gente en los consultorios. El 80% de los vecinos y vecinas de Valparaíso están con su vivienda inscrito en el Registro Social de Hogares. Ojo, y esa es la realidad de otras comunas. 260.000 personas de 290.000 se atienden en los consultorios de Valparaíso. Entonces, quieren que administremos una crisis sin tener suficientes recursos que ya son insuficientes en una situación de normalidad. Y me dicen, bueno, pero es que no hay plata. Pero es que para la salud tiene que haber plata. De eso se trata. Y para eso viene la discusión de presupuesto 2021. Y ahí los parlamentarios pueden ser protagonistas de lo que la gente está pidiendo.